Buenas noches con todos. En esta oportunidad voy a hacer un TELEIEC titulado TOS. Mi nombre es Claudia Meléndez Dávila, médico residente de segundo año de neumología, con sede en el Hospital Nacional 2 de Mayo. En esta revisión haremos un abordaje general. La agenda a tratar será introducción, objetivo, clasificación, acerca de conocer el mecanismo de la tos, el tratamiento, unas recomendaciones generales y conclusiones. ¿Cuál es el objetivo de esta presentación? El objetivo de esta presentación va a ser hacer un diferencial de los diferentes causales de la tos y unas pequeñas sugerencias acerca del tratamiento. Entonces, como introducción, tenemos de que la tos es una de las principales molestias médicas más comunes y van a representar hasta el 30 millones de visitas clínicas al año. Es la sintomatología más frecuente de pregunta en las consultas médicas, sobre todo en el área de neumología, hasta también lo que podemos ver en atención primaria. Estas 40% de estas quejas van a resultar en la derivación a un médico especialista, sobre todo al área de neumología, en especial acerca de las tos crónicas, que vamos a ver más adelante cómo se clasifican de acuerdo a la duración. Hay que recordar que la tos va a ser un reflejo primitivo innato y va a actuar como parte del mecanismo de defensa del sistema inmunológico ante un cuerpo para proteger contra materiales extraños. La tos va a ser un síntoma que se va a asociar a una amplia variedad de asociaciones, tanto clínicas y etiológicas. Por eso concebí importante desarrollar este tema, donde de acuerdo a la duración de la tos, al tiempo que nosotros presentamos este síntoma, nos va a poder orientar alguna etiología que puede estar causando esta. Y también la importancia de saber que es importante buscar también esta causa de por qué uno presenta tos. Entonces, el mecanismo de la tos. Para que se produzca este acto reflejo innato, actúan diferentes órganos. Entre ellos, siempre principal, lo que es la parte con el centro de la tos que está en el cerebro, que luego este va a estar relacionado con las vías respiratorias y también lo que es las vías aéreas superiores. ¿Qué pasa? En las vías aéreas existen unos receptores que van a ser estimulados por algunos reactantes tanto químicos como físicos. En físicos podemos tener lo que es en el caso de las temperaturas, la exposición a humos, la exposición a vapores, o también podemos tener la exposición al polen, la exposición hasta de lo que es el humo del tabaco, que todo eso van a producir un efecto irritativo, que esto va a producir que se produzca este reflejo protector, que va a ser responsable de la limpieza mucosilar de las vías respiratorias y va a permitir que el exceso de secreciones de las vías respiratorias sean expulsadas. O si también hay un cuerpo extraño en va a permitir que este sea también eliminado. Entonces, según la duración de la tos, se va a clasificar en aguda, subaguda o crónica. Tenemos un punto de corte 3 semanas y 8 semanas. Aguda, menor de 3 semanas, subaguda de 3 a 8 semanas, crónica, mayor de 8 semanas. Entonces, la aguda. La tos va a ser la forma más frecuente, va a ser la de forma aguda, que va a ser la de forma más frecuente, va a ser la forma aguda, que el principal va a ser lo que es el resfriado común, que es el catarro, lo que es la rinorrea, los estornudos por algún agente principal, en este caso por un agente viral. Tenemos también lo que es acá adentro la rinitis alérgica,
personas con hipersensibilidad a ciertos estímulos, sea como el polen o los ácaros, que van a generar un síndrome de goteo postnasal, que eso va a generar que haya ese estímulo constante para produciendo la tos. Por eso la importancia de que si uno tiene el diagnóstico de una rinitis alérgica, muy importante para evitar estas molestias, hacerse el panel de alergias para ver a qué factor tú eres hipersensible. Cuando también hay una exacerbación de personas que sufran asma o personas consumidoras de tabaco que van a tener un probable tema de bronquitis crónica que es compatible con EPOC, o simplemente una bronquitis aguda, un cuadro de tos intermitente, a veces un poco exigente, con un poco de flema, un poco de esputo purulento, que también se va a deber más frecuentemente a un problema bacteriano. Como que también eh, para haber también el reflejo de tos, como dije, va a intervenir varios elementos. Entonces, este reflejo puede ser estimulado no solo también por las vías respiratorias, también por una irritación en el diafragma, una irritación a nivel del pericardio o también de lo que son las cavidades nasales. Entonces, también una tos aguda te puede provocar cuando estamos ante una insuficiencia cardíaca, que es cuando hay una deficiencia en el bombeo de sangre para el corazón. Entonces, cuando esta insuficiencia cardíaca está descompensada, ¿qué quiere decir? Cuando hay una acumulación de líquidos en, en nuestro cuerpo, porque no hay un buen bombeo, entonces, esta congestión va a generar esa forma de intentar de defensa, se va a traducir mediante una tos. Entonces, una tos aguda en un paciente que presenta, por ejemplo, hipertensión o pacientes que presentan problemas con las válvulas cardíacas, pacientes con valvulopatías. Entonces, presenta tos puede ser un caso de una insuficiencia cardíaca descompensada. También tenemos la subaguda, que como vimos es de 3 a 8 semanas, donde esta comúnmente va a estar asociado a un proceso postinfeccioso. Usualmente va a ser secundaria a una irritación continua de los receptores de la tos. Usualmente estas van a ser de los que mencioné anteriormente, digamos, en su proceso de convalescencia o no, de curación. Entonces, estos van a ser usualmente secundarios a algún proceso agudo que se haya tenido. Esto es importante saber porque cuando uno tiene algún tipo de infección, sea viral o sea bacteriana, por ejemplo en el caso del COVID-19, la sintomatología no va a desaparecer en una semana o en 10 días. Muy probable las secuelas o secundarias a esta va a durar hasta 8 semanas, como vemos acá. Y que es simplemente el proceso o la historia natural propia de la enfermedad. Entonces, hay veces de que causa un poco de ansiedad en las personas, ¿no? En querer desaparecer, por tanto, la tos, pero hay que recordar que esto es un mecanismo de defensa y todo requiere un ciclo. Tanto la tos aguda como la subaguda van a ser usualmente enfermedades autolimitadas que van a generar solo medidas de apoyo o lo que se refiere a lo que son sintomáticos. Luego tenemos lo que es la tos crónica. La tos crónica ya es una tos mayor de 8 semanas. Y la que encabeza en esta lista va a ser lo que es la tuberculosis, ¿no? En un paciente, como le llamamos sintomático respiratorio, usualmente las guías nacionales la toman mayor de 15 días con un cuadro de tos, con expectoración mucopurulenta, verde, amarillenta, asociada a baja de peso, asociada a sudoración profusa, fiebre. Entonces, ya nos hace sospechar de que podríamos estar ante un probable contagio de tuberculosis. ¿Por qué esta primera sospecha? Debido a que el Perú tiene una tasa alta de incidencia de tuberculosis. Por ejemplo, acá tenemos un mapa
donde podemos ver los diferentes lugares de donde tiene mayor incidencia, como vemos en la parte del Lima y Callao y en toda la parte de la región selva, donde son lugares con alta prevalencia de tuberculosis. También otra posible etiología de tener una tos crónica que sea mayor de 8 semanas, también puede ser la manifestación de un cuadro de malignidad, como llamamos, que haya una lesión endobronquial que, como mismo dije, el organismo, como un acto reflejo innato, trata de eliminar los elementos extraños. Entonces, a estas lesiones endobronquiales, quiere decir lesiones que están en las mismas vías respiratorias, que son como lesiones exofíticas. Entonces, que esto genera un continua irritación que hace que generen tos y tos, que eso sea el síntoma el cual se van a manifestar este tipo de eventos, como también en el caso de derrames pleurales, que son lo que es la acumulación de líquido en la pleura, cuando hay una irritación en lo que es la pleura, que es la capa que recubre los pulmones, también va a poder generar esta tos crónica, ya que usualmente este líquido no va a ser de acumulación aguda, usualmente va a ser una acumulación de varios días. Y recordando que también el derrame pleural también es una manifestación de la tuberculosis. Pacientes fumadores, pacientes con fumadores pesados, mayor de 20 paquetes por año, que desarrollan a la larga una bronquitis crónica, que van a ser los típicos sopladores rosados, como se les llama, pacientes con tendencia a plétora, rosados, que van a estar siempre con una tos, con secreciones, a veces mucoide, transparente, pero constante, 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 que ya al quitar probablemente el agente irritativo, que es lo que es el tabaco, con este va a poder mejorar, o ya que van a quedar una secuela por el uso continuo del tabaco. También muy importante que también la tos crónica puede ser también causada no solo pensando en una enfermedad de vías aéreas, sino también una enfermedad de reflujo gastroesofágico. Cuando existe una anormalidad en lo que es el debilitamiento de los esfínteres, de lo que es el esófago, el estómago, y no hay un buen vaciamiento de los ácidos estomacales, no va a generar esta enfermedad de reflujo gastroesofágico, donde el contenido estomacal, el contenido ácido va a hacer retropulsión hacia la parte del esófago y este puede también tanto hasta vías aéreas superiores, casi faringe, que todo eso va a producir una estimulación que va a poder provocar también una tos, pero ¿cómo poder reconocer que sea por esta causa? Primero, que va a haber dificultad en la digestión, va a haber lo que es, usualmente va a estar asociado a tos nocturnas, que van a mejorar cuando después de la alimentación no, usted digamos, va a estar sentado y eso va a provocar cierta mejora. O también va a ser una tos usualmente irritativa en la mañana cuando has tenido una previa, digamos, una cena muy tarde por la noche, ¿no? También otra causa de una tos crónica puede ser el uso de ciertos medicamentos. El más frecuente o el más conocido es el causa de los IECAS, ¿no? Lo que conocemos el enalapril, el captopril. Esos también generan una tos crónica porque estimulan ciertos receptores periféricos que generan una tos crónica, seca, exigente, que usualmente es matutina, que está constante, constante, constante. Y que esto al remitir pueda mejorar lo que es esto, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos el caso de un paciente, esta es una radiografía normal, y este es el caso de una radiografía de un paciente de 20 años de edad, que también presentaba una tos crónica, ¿no? Que nunca le dio la importancia de vida, se automedicaba, y total, al ver ya que tenía falta de aire,
se había presentado y bueno, ingresó a hospitalización y vemos cómo la tuberculosis que salió positiva a tuberculosis puede hacer un daño extenso a nivel de... Igual, acá tenemos también otro paciente, esto es una tomografía normal y esto es una tomografía de un paciente igual con tuberculosis. Un paciente con más o menos 2 años, con una tos con expectoración verdosa, vemos cómo ha hecho la destrucción a nivel del parénquima pulmonar, ha hecho cavidades extensas a nivel del parénquima, por mismo secuela de la tuberculosis. A tener en cuenta que es muy importante cuando nosotros presentamos estos síntomas, tener bien en claro o nosotros hacer como un checklist o apuntarlo en un lado, que hay que dar detalles acerca de la duración de la tos, si está asociado a fumar cigarrillos, si está conforme al uso de algunos fármacos, si está asociado a pérdida de peso, algún tipo de ocupación, si hay algún factor que alivia, factor que empeora, si hay esputo sanguinolento, si hay fiebre asociada, si hay falta de aire. Entonces, si hay esos síntomas, podemos con todo eso hacer un checklist y con esto poder acudir a un centro de salud, aún puede ser un primer nivel de atención, o en el caso de un médico especialista, en caso de neumología, y con todos esos datos va a poder ayudar al médico a poder tomar una orientación necesaria para que te puedan brindar una buena ayuda. Entonces, en el tratamiento sintomático de la tos existen los antitusivos y los mucolíticos. En los antitusivos son los que actúan a nivel central, en donde solo van a controlar el reflejo. Los más conocidos son el dextrometorfano y la codeína, con nombre comercial de Codipron, y los mucolíticos van a actuar favoreciendo la fluidificación del moco, ya que en ciertas patologías infecciosas van a generar esta hipersecreción de moco. Entonces, los mucolíticos, en este caso tenemos lo que son como la celticisteína, la bromexina, el ambrosol, estos van a ayudar a fluidificar estos mocos que van a ayudar a que este aclarado mucociliar o la limpieza de todas las vías respiratorias sean de mayor efectiva y eso va a ayudar a que conforme pase el tiempo la tos disminuya. Entonces, si das con una tos seca, solo una tos irritativa, sin un tipo de esputo, sin un tipo de expectoración, es recomendable un antitusivo. Pero si estás ante una tos húmeda, como le llamamos con flema verde, amarilla, es preferiblemente un mucolítico para eliminar todo eso y evitar que sea un caldo de cultivo para bacterias. Pero recordando que si tienes una tos muy exigente y es húmeda, pero ya te causa falta de aire, es preferible también usar un antitusivo. Y lo ideal es que siempre estos medicamentos sean recetados por tu médico de cabecera o un médico al que tú apoyas de apoyo. Evitar en lo posible las automedicaciones. Recomendaciones generales cuando estás ante un proceso de tos, en este caso como una tos aguda. Como vimos, estas infecciones agudas pueden generar una hipersecreción de moco y es importante en estos casos mantener una buena hidratación para que se pueda dar de mayor efectividad toda esta expectoración, evitar lo que son irritantes, lo que es inhalación de polvo, tabaco, el polen, o al polvo. Entonces, cuando estamos con estos cuadros, evita en lo posible esto, evitar el aire seco, la supresión del tabaco o también ser lugares donde personas que fuman, no solo fumar uno, sino evitar concurrir a donde hay lugares o personas que fumen, ¿no? Y también evitar cambios bruscos de temperatura, ¿no? Como que estar, en el caso de los usos del aire acondicionado, tratar de mantener una temperatura templada, no eh, no con temperaturas extremas, ¿no? Y puntos claves a tener en cuenta en esta presentación, que si estamos ante unas sintomatologías de tos, existen varios tipos de diferenciales o diferentes tipos de etiologías. Cuando hay una mayor preocupación de una búsqueda más exhaustiva de saber el diferencial, va a ser lo que es una tos crónica, la que es mayor de 8 semanas. Y la mayoría de las causas de tos van a ser benignas. Y las crónicas sí van a poder deberse a tumores malignos, lesiones más extensas, y va a requerir netamente un abordaje interprofesional. Y que es importante evitar la automedicación y cuando tenemos la tos asociada a otros síntomas, sea fiebre, sea dolor torácico o
otro tipo de sintomatología, es preferible la no automedicación y acudir a un centro de salud que, como vimos, puede dejar varias cicatrices, puede ser también el síntoma clave para poder detectar de forma temprana algún tipo de patología más grave, ¿no? Y para mayor información, si desean una revisión más exhaustiva acerca de esto, acá les doy unos enlaces para que ustedes puedan revisar y puedan informarse acerca de las diferentes diferenciales acerca de un síntoma muy frecuente que presentamos, que es la tos. Agradecida por su asistencia, gracias por la atención.